Tomen asiento, hermanos. ¿Cuántos están gozosos en la casa del Señor? Amén, gloria a Dios. Los hermanitos que están ahí atrás, pásense para adelante, hermanos. Pásense para adelante, hermanos. Aquí hay lugar. Sí, exacto. No mordemos, ya somos salvos. Amén. Y vamos a ver el día de hoy. Si podemos poner la siguiente, por favor. ¿Cómo se va a llamar el tema el día de hoy? Amén. Una vez más. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Tenemos un Dios que nos da la victoria. Amén. Vamos a ver nuestro pasaje base. Es un poco largo el pasaje base. Va a ser, ok, yo puse aquí esto. Va a ser Jueces 7 del 1 al 7. Esta vez lo vamos a leer en la versión 60 y vamos a hacer algunas explicaciones, Dios mediante, a partir de la versión 2020. ¿Todos pueden leer lo que está ahí en la diapositiva, hermanos? Jueces 7 del 1 al 7. Vamos a leerlo unidos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Siguiente. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya esté contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel podrás aparte, asimismo a cualquiera que doblare sus rodillas para beber. ¿Ya no hay más? ¿Todavía, verdad? Ok, todavía seguimos. ¿Ya se cansó, hermano? Seguimos. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Vamos a orar. Padre eterno y misericordioso, te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos concediste alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno, te damos porque has estado con nosotros. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por la vida de tu siervo, nuestro hermano Humberto, su esposa, Señor. Gracias te damos, Señor, por que nos concedes estar aquí, disfrutar de tu presencia, por la vida de Fernando Jr. Gracias, Señor, porque es de gran ayuda. Te pido, Padre Celestial, una bendición especial, y que al leer tu palabra, Señor, podamos entender con claridad lo que tú quieres decirnos, que seamos oidores, Señor, que aplican tu palabra y no nada más oidores olvidadizos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a ir hacia atrasito, por favor. Donde dice que Dios le dice que pregone, atrás.
atrás. Ahí. Vamos a ir una adelante, por favor. Perfecto. Fíjese, ¿se da cuenta? Ahí dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Y uno lo lee y dice, ¿qué se refiere, no? ¿Con qué? Quien tema y se estremezca. Fíjese lo que dice la versión Reina Valera 2020, esta parte del versículo. Ahora pues haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien sea cobarde y tiemble de miedo, que madrugue y regrese a su casa, desde los que están en el monte de Galaad. ¿De acuerdo, hermanos? Queda como más claro, ¿no? Lo que nos está diciendo ahí la palabra del Señor. Vamos a ir ahora sí a la siguiente, por favor. Siguiente, pasamos el texto. ¿Todos podemos leer el objetivo de esta escuela dominical? ¿Sí lo leemos? Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Al término de esta escuela dominical, comprenderemos el por qué la fe es indispensable para realizar la voluntad de Dios. ¿Qué aspecto es indispensable para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál? Amén. Ahora, seguimos, por favor. Vamos a ver este tema en 4 puntos, lo vamos a desglosar en 4 puntos. Vamos de aquí a las 5 de la tarde, vamos a ir acabando el tema, no se preocupen. No es cierto, vamos a acabar pronto, primeramente Dios. Vamos a ir al primer punto, por favor. Fíjese, antes de entrar, vamos a ir primero a una introducción. Fíjese cómo empieza el pasaje que empezamos a leer. Aquel día que dice, Gedeón fue llamado Jerobbaal. Bueno, usted se fija, aquí ya va una pregunta trampa. No puso atención. Nosotros leímos ¿qué? Jueces 7, del 1 al 7. Muy bien, hermana. Muy bien, hermana Celia. ¿Y aquí qué pasaje es? Jueces 6:32. ¿Pero qué dice Jueces 7:1? A ver, vamos a ver. A ver, búsquelo en su Biblia. Jueces 7. Amén. Ahí nos detenemos. Gracias, hermana Celia. Fíjense, la versión 2020 dice, Jerobbaal, que es otro nombre que se le conoce a Gedeón, y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Harod. ¿Usted nunca se preguntó por qué le decían Jerobbaal a Gedeón? ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Mande? Bueno, sí. Exactamente. Muy bien, hermano, muy bien. Ahorita le voy a pedir a Junior porque sí los voy a poner a participar un poco, si puedes mover el micrófono, porfa. Miren, vayan ahí en sus Biblias y vamos a ir a Jueces 6. Jueces 6. Fíjense, aquí en la versión 60 dice, los editores de la Biblia le pusieron llamamiento de Gedeón, ¿verdad? En el capítulo 6 tiene un subtítulo que dice llamamiento de Gedeón, ¿cierto? Amén. Bueno, luego aquí en la 2020 viene otra nota más adelante y dice que en el versículo 21 dice primera misión de Gedeón. Y usted se da cuenta de lo que le dice el Señor. ¿Qué le pide el Señor? Que derribe los altares, ¿verdad? A Acera, a Baal. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces Gedeón derriba los altares, ¿a quién? A Acera, a Baal. ¿Y el pueblo qué pasó? Se enojó, ¿verdad? Se enojó y fueron a reclamarle ¿a quién?
al papá de Gedeón. ¿Sí, sí estamos leyendo la misma Biblia, hermanos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, le fueron a reclamar al papá de Gedeón y le dijeron, oye, mira, tu hijo mira nada más lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo, mira lo que hizo, destruyó los altares a Baal. ¿Y qué le respondió el papá? Vamos a ir al versículo 31. Yo lo voy a leer en la versión 2020, no está aquí en la diapositiva, pero fíjense, dice, pero Joás, que era el papá de Gedeón, respondió a todos los que estaban delante de él. Estoy en Jueces 6:31. ¿Lucharán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Cualquiera que haga riña contra él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que luche por sí mismo, con el que derribó su altar. Fíjese qué palabras tan sabias del Padre. Muestra que tenía temor de Dios, ¿verdad? Y entonces el pueblo, viendo que Baal pues tenía que luchar contra sí mismo, le pusieron por nombre Jerobal, que significa contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Ahora entendemos por qué es el nombre de Gedeón también Jerobal. Amén, hermanos, ¿vamos bien? Hijo. Muy bien. Ahora, es muy importante el capítulo 6 porque todo el pueblo se enojó. Los madianitas, versículo 33, fíjese, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y cruzaron el Jordán. Amén, así dice. Entonces, yo quiero que usted, ahora sí entremos, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver, en el capítulo 7 usted ve, y es un escenario de guerra. Es un escenario de enfrentamiento. Están los campamentos listos para pelear. Están en orden de batalla. ¿Sí? Y Gedeón tiene miedo. Gedeón, fíjese cómo en los últimos versículos del capítulo 6 le pide un vellón al Señor. Mira, si está mojado y lo demás seco, yo sabré que tú estás conmigo. Ocurre, Señor, realiza el milagro. Y le vuelve a decir, oye, pues mira, si el vellón queda seco y lo demás está mojado, entonces sabré que tú estás conmigo. Y el Señor lo hace. Pero aún así, Gedeón yo creo que tenía miedo. Pero vamos a ver algo muy interesante. Dijimos, y fíjense lo que dice el capítulo 7, versículo 1. En la segunda parte dice, ¿el campamento de quiénes? De los madianitas. ¿De quiénes? De los madianitas. ¿Se acuerda quiénes eran los madianitas? ¿Quiénes eran? Bueno, fíjese, le voy a comentar, ahora sí que le voy a contar la historia. Fíjese, los madianitas, cuando Abraham estaba casado con Sara, su mujer, muere Sara, y entonces Abraham la entierra y toma a otra mujer por esposa, ¿de acuerdo? A esta segunda esposa, ¿cómo se llamaba la segunda esposa de Abraham? Setura. Amén, hermanos. Setura. Vayan a Génesis 25 para que vean que no lo estoy inventando. Génesis 25. Setura era la segunda esposa. Y fíjese lo que dice. Y los hijos de Abraham y Setura fueron Simrán, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. Y de Madián salieron los madianitas. Entonces realmente eran como medios hermanos los madianitas de los israelitas. ¿Se da cuenta? O sea que en realidad era un pleito de familia, se había hecho un pleito ahí de familia. ¿Quién más era de Madián? A ver, que la Biblia lo describe. A ver, ¿quién más? A ver, Junior, si alguien les quiere pasar el micrófono. A ver, ¿quién más era de Madián?
que ayudó al pueblo de Israel, a ver. Jetro, suegro de Moisés, era madianita. Amén. ¿Quién más? A ver, que lo llamaron para maldecir al pueblo de Israel y ahí iba caminando. ¿Quién? A ver, levanten la mano para que Junior les pase el micrófono. Nada más veo que sí, pero ¿quién? Bueno, Balaam, era el profeta Balaam. La burra de Balaam. Amén. ¿Sí? Fíjense que resultó que era más abusada la burrita que vio el ángel de Jehová y se quiso hacer a un lado del camino, y Balaam no. Pero fíjese, Balaam no era un falso profeta, era un profeta malvado. Bendijo al pueblo de Israel, pero iba también a ver si le daban dinero. Fíjese, vamos a ir a segunda de Pedro, que aquí está. Segunda de Pedro 2:16 nos dice, todos juntos, la palabra del Señor dice, ¿han dejado el camino recto? A ver, todos juntos otra vez, la palabra del Señor dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó al premio de la maldad. O sea que Balaam fue un profeta malvado. Imagínese qué tan malvado tuvo que ser que si le daban un dinero por ir a maldecir a un pueblo que ni sabía, fue a ver si lo maldecía. Imagínese. Y además ni siquiera era su propio rey. ¿Se acuerda? ¿Quién lo mandó llamar a Balaam? Balac. Balac, el rey Balac. ¿De quién era rey? ¿De dónde era rey? De los moabitas. Amén. Estaba en la punta de la lengua. Amén, hermanos. Entonces, Balaam fue porque quería dinero. De hecho, los estudiosos de la Biblia, aunque la Biblia no lo menciona, se han encontrado, también los historiadores han encontrado registros muy antiguos que mencionan que Balaam le dio la idea después a los madianitas de empezar a meter prostitutas y cultos de prostitución para desviar al pueblo de Israel. Por eso entendemos lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2:16, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, hermanos? Hasta aquí vamos bien. A ver, ¿qué hemos aprendido? Levante alguien la mano o yo lo elijo. A ver, hermano David, por favor, Junior, acércale el micrófono. Vamos a ver. Hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Pues ha venido pues de cómo el pueblo de Israel pues se ha desviado o el mismo Dios ha probado al pueblo de Israel para que pues que confíen en él. Por decir, como él en sus fuerzas, los reyes siempre confiaban en su multitud para ganar una batalla, ¿verdad? Y Dios decía, no, elimíname tanto pueblo que no cree en él, pues, que tenía temor. Pues Bueno, creo que el hermano tiene la habilidad de viajar en el tiempo porque ya dijo la escuela dominical. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermana, se me va el nombre. Esposa de mi hermano que está ahí atrás. Talí, por favor. Gracias, hermana Celia. Ok, muy bien. Hermano, aquí presente de la playera azul, por favor. Nos ha explicado poquito de lo que es de Gedeón, la vida de Gedeón, de que Dios habló a él para que él
o por medio de él salvar a su pueblo, y nos está hablando por ahí de lo que fue su vida, de lo que Dios le pidió que hiciera para que el pueblo no pensara que iba a ser por la mano del pueblo, sino que Dios quería que lo que supiera el pueblo, que Dios los iba a rescatar de lo que estaban pasando. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso otra vez. Efectivamente, como dijo mi hermano, estamos viendo rápidamente la vida de Gedeón, cómo el Señor lo llamó para nombrarlo como juez dentro de Israel y liberarlo de la aflicción, ¿de acuerdo? Dios le pide que derribe los altares a quien, a Acera y a Baal. Lo hace, el pueblo se enoja, en este caso los madianitas y los amalecitas, por lo que vemos que después describe la Biblia, van y se quejan con su papá, le dan la queja. Es como si, ¿mande? Bueno, yo no iba a poder. Exacto, exacto. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, hermana, muy buen ejemplo. Sí, es como si alguien de los hijos del hermano Beto se porta mal, pues van y le dicen al hermano Beto, ¿verdad? Exactamente, exactamente, muy bien, gracias, hermana. ¿Y qué hace el papá de Gedeón? ¿Cómo se llamaba el papá de Gedeón? Joás. ¿Cómo? Joás, muy bien. Si quiere tener su celular y hacer notas, hágalo, y si no en un cuadernito o en la Biblia. Entonces, Joás les dice al pueblo, bueno, pues si Baal realmente existe, pues que él sea el que contienda contra Baal. Y el pueblo, pues enojado, molesto, porque el papá no castigó al hijo, le ponen por sobrenombre como Jerobal. ¿Qué significa Jerobal? El que contiende con Baal por haber destruido su altar. ¿Vamos bien, hermanos? Ahora sí aclaramos dudas. ¿Hermana Natalie? Hay 2, 3. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ahora imagínense. Podemos ver la Biblia como muy lejana. Decir, ok, pues está padre, es histórico. Pero no, porque esto también tiene que ver con el cristiano de hoy en día. Cuando una persona verdaderamente cristiana se decide por hacer la voluntad de Dios, los primeros en reclamar, ¿quiénes son? Su familia. Ay, no, ¿por qué estás tanto tiempo en el templo? Ay, no, otra vez tan temprano. Ay, no, ¿por qué? Pero ¿por qué vas a ir a la oración? ¿Verdad? Bueno, es lo mismo que está pasando con Jerobal o Gedeón. Ay, no, ¿por qué derribas los altares? En el cristiano actual también tenemos altares. Por ejemplo, las redes sociales, el altar a las redes sociales. El altar, o sea, está bien ver las redes sociales, pero no 24/7, ¿verdad? El altar a los hijos, ¿verdad? Salud. Entonces, el Señor pide que nada se interponga en el primer lugar que debemos tener a Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo primero. Y Gedeón responde a ese llamado y lleva a cabo su primera misión. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Seguimos. Ahora, es curioso ver cómo los madianitas que sabían de Jehová nuestro Dios ya adoraban a Acera y a Baal y se fueron a unir con los amalecitas. ¿De acuerdo? Siguiente. Quiero que usted vea, no creo que vamos para atrás. Ok, ahí. El primer punto. ¿Cuál es el primer punto? A ver. ¿Lo podemos leer todos juntos? Se la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios pide fe de nosotros. A ver, ¿quién me puede decir el nombre del tema del día de hoy?
Exactamente, en los nombres. ¿Quién puede decir el nombre del tema? No, pero ¿qué? Pero, ¿por qué lo pones, Junior? Bueno, a ver todos juntos, gracias. 1, 2, 3. El Dios. ¿Otra vez? Amén. Ahora sin poner el punto 1. ¿Cuál es el primer punto? Uy. Ahora sí vamos a ponerlo. Todos juntos. Dios pide fe de nosotros. ¿Otra vez? Dios pide fe de nosotros. Hermanita, ¿cuál fue el nombre del tema? No, ese fue el primer punto. Amén, hermana Celia, ¿lo puedes decir más fuerte? ¿Le puedes llevar el micrófono, por favor? Amén, amén. Perfecto. Hermano Alfonso, ¿cuál fue el nombre del tema? ¿Cuál es el nombre del tema? Dios que nos dio la victoria. Amén, gloria a Dios. Ahora sí, ¿ya estamos bien? ¿Todos bien? Perfecto. El primer punto es, Dios pide fe de nosotros. Muy bien, vamos a la siguiente. Entonces, lo comentábamos, el capítulo 7 es un escenario ¿de qué? De guerra, de enfrentamiento. Fíjese, el pueblo de Israel tenía 32,000 hombres en ese momento. 32,000 hombres. ¿Cómo sabemos que eran 32,000? Vamos a ir al versículo 3. Fíjese cómo el Señor le dice a Gedeón que haga anunciar o pregonar que el que tenga miedo y tiemble, que sea cobarde, se regrese a la madrugada, ¿de acuerdo? Y dice, regresaron de los del pueblo, ¿cuántos? 22,000. ¿Cuántos? 22,000, muy bien. ¿Y cuántos quedaron? Ahí dice en su Biblia, hermanos, no. Jueces 7, versículo 3. Regresaron del pueblo, ¿cuántos? 22,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Por eso, por eso sabemos que son 32,000. Eran 32,000 hombres los que había del ejército de Israel. ¿De acuerdo? No nos dice con claridad la Biblia cuántos eran de los amalecitas y de los madianitas, pero los estudiosos de la Biblia coinciden en que eran 135,000 hombres. Imagínense, 135,000 hombres. Pues era una desventaja tremenda. Humanamente hablando, no había forma en que los israelitas vencieran, ¿verdad? De que los israelitas prevalecieran. Y fíjese, Dios le pide a Gedeón fe, porque Dios da por hecho de que Gedeón sabe de que, pues si ya le cumplió el asunto del vellón 2 veces, Gedeón da por hecho de que va a entregar al pueblo, ¿verdad? Va a entregar a los madianitas. Y Dios lo da por un hecho, o sea, lo da por sentado. Pero aún así le pide fe a Gedeón. Y vamos a ver, fíjese, son 32,000 hombres. ¿Y qué le dice el Señor a Gedeón? Vamos a ir, ¿qué le pide? ¿Siguen conmigo, hermanos? Vamos a ir a Jueces 7. Jueces 7. 7, 2 al 3. Lo voy a leer en la versión 2020. Dice, el Señor dijo a Gedeón, hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí y decir, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar o anunciar esto a oídos del pueblo. Quien sea cobarde y tiemble de miedo, que madrugue y regrese a su casa desde los que están en el monte de Galaad.
Regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Imagínense, eran 32,000 y ya nada más quedaron 10,000 contra 135,000. ¿Se imagina esa desproporción? Humanamente hablando, no había forma. Si de por sí con 32,000 no había manera de que fueran a ganar, humanamente hablando, el Señor le dice a Gedeón: mira, ¿sabes qué? Dile a los que tienen miedo se regresen. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el Señor le dijo que se regresaran los que tienen miedo? A ver. Falta de fe. Muy bien. ¿Quiere el micrófono para volverlo a decir, hermano? ¿O así? ¿Sí? Por falta de fe, hermano. Amén. Gracias, hermano. Otra hermana, otro hermano. A ver, ¿quién lo dijo? Por miedo, porque decía que quien se estremezca, madrugue y regrésese. Eso, muy bien. En pocas palabras, los que tenían miedo, que se fueran, ¿verdad? Miren, acuérdense que cuando el Señor le dijo a Josué que mandara ¿cuántos espías a la tierra prometida? 10. Ajá. ¿Fueron 10, hermano? Perfecto, entonces no fueron 10. Eso, muy bien. 12, muy bien, gracias. 12. Perfecto. Perfecto, gracias, hermano Alfonso. Fueron 12 y 10, como dijo nuestro hermano Alfonso, llegaron y dijeron: ¿qué? No vamos a poder. No vamos a poder con los que están en esa tierra. Vamos a desfallecer. Y solo 2 dijeron: sí vamos a poder. ¿Y qué pasó? Hicieron pecar al pueblo, ¿verdad? Hicieron desconfiar al pueblo. Y Dios los castigó. Entonces Dios no quiere eso. Y tampoco quiere que el pueblo de Israel diga: ay, yo soy muy valiente, soy muy grande, nuestra valentía nos salvó. No, por eso dice: no sea que Israel se jacte y diga: mi mano me ha salvado. Entonces, en la vida del creyente a veces tenemos un problema que no se resuelve y nosotros estamos haciendo lo más posible por resolverlo, y ya intentamos de un modo y ya intentamos de otro modo y ya le buscamos por acá y ya buscamos contactos por acá y ya hicimos por acá y ya buscamos consejería y no se resuelve. Y entonces el Señor nos dice: ¿qué? Con fe. ¿Nos pide qué? Fe. Fíjese cómo a Gedeón le dice: a todos los que tengan miedo, diles que se vayan. Yo creo que Gedeón vio que iban marchando 22,000 y casi le da un soponcio al pobre de Gedeón, ¿verdad? Casi le da ahí que se muere. Imagínese, usted se puede imaginar, hermano. 10,000 contra 135,000. Tremendo. Y luego, todavía ahí no se quedó. Fíjese, vamos a ir más adelantito. El Señor le dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados. Llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga que este no vaya contigo, el tal no irá. Voy versículo 4. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Gedeón llevó al pueblo a las aguas y el Señor le dijo: a cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. Yo pienso que Gedeón habrá dicho: ah, mira, pues sí, los que beben el agua como perros, pues el Señor los va a apartar, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? ¿Cómo? Ellos tienen miedo. Y los que beben el agua así, con la mano, la agarran y la echan con las manos, eso es ponerse de rodillas, pues el Señor los va
a mantener porque son más precavidos, son más cuidadosos. Oh, grande sorpresa. ¿Qué pasó? El Señor le dice que se quede con ¿cuántos? Con 300. Y yo creo que Gedeón habrá dicho, ¿qué? Exacto, se sorprendió. Yo creo que Gedeón habrá dicho, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ¿cómo que con 300 si son 135,000? ¿Cómo? Fíjese, la proporción era que a cada uno de los 300 hombres que quedaron del pueblo de Israel le tocaría enfrentarse con 400 del ejército contrario. Imagínense, 1 contra 400. Humanamente hablando es imposible. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Entonces, el Señor le pide fe a Gedeón. Gedeón no ve que las cosas, o sea, yo creo que tuvo cierta duda, pero la Biblia no lo especifica. Porque Dios le pidió ¿qué? Fe a Gedeón. ¿Cómo se llamó el primer punto de nuestro tema? A ver, hermanita, que yo la veo ahí tratando de decir. A ver, hermana. Junior, por favor, acércale el micrófono. ¿A quién lo dijo? El primero a mi hermanita que le pedí y luego a mi hermanita aquí de cabello rubio, por favor. Dios pide fe de nosotros. Amén. Muy bien. Vamos bien. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir al segundo punto. Segundo punto que dice, cuando Dios tiene un plan en nuestra vida, ¿qué pasa? Lo hace. Otra vez vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Cuando Dios tiene un plan en nuestra vida, lo hace. Fíjese cómo son las cosas. Vamos a volver al capítulo 7 de los Jueces. Yo me gustaría, le voy a dar unos 10 segundos para que revise si en algún momento Dios le pregunta su opinión a Gedeón de cómo se deben de realizar las cosas. A ver, revíselo, tiene 10 segundos ahí en su Biblia. Si en algún momento Dios le dice, oye Gedeón, ¿cómo ves? Vamos a hacer esto. ¿Tú qué propones? No hay, ¿verdad? No hay ninguna. No, siguiente. El punto 2, ajá. Siguiente. Ok, gracias. Vamos a regresar al anterior, por favor. ¿Verdad que no hay ningún lado donde Dios le diga a Gedeón, oye, ¿tú qué propones? Vamos a hacer esto, o quiero hacer esto, ¿tú qué propones? No, ¿verdad? Exacto. Exacto. Así es, hermano. Entonces, pero Dios no le pregunta qué opina o qué propone para hacerlo. Simplemente Dios hace las cosas. Pero también le exige a Gedeón que haga su parte. Exactamente, que derribe los altares. Pero en este caso, en el capítulo 7, ¿qué es? Ir separando a los que se van a ir. Humanamente hablando, eso era de lo más imprudente. ¿Cómo le vas a decir al ejército que se vaya? Si estás en desventaja, estás empezando en desventaja, ¿cómo le vas a pedir que se vaya? Pero Dios le dice que lo haga, porque tiene un plan para Gedeón. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Tiene un plan diseñado para nosotros. ¿Y qué nos corresponde a nosotros hacer? Tener fe. Fe, exactamente. Porque Dios va a hacer ese plan en nuestra vida, porque Él es fiel. Él va a llevar a cabo su plan maravilloso. Amén. Fíjese cómo
¿Cómo vamos a ir ahora sí a la siguiente? Entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas y el Señor le dijo, a cualquiera que lama las aguas con la lengua, como lo hace el perro, lo pondrás aparte y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. Ahí queda claro qué es lo que le pide el Señor a nosotros, a Gedeón y a nosotros. ¿Qué nos pide? No, que tengamos fe y que cumplamos lo que Él nos dice que hagamos. Exacto. Que ejecutemos sus órdenes, que realicemos lo que Él nos ordena hacer. Eso. Gedeón en ningún momento le dijo, ay Señor, ¿será posible? Ay, si eres tú el que estás hablando. No, Gedeón va y lo hace y ya. Entonces nosotros como creyentes debemos de hacer lo que Dios nos pide, aunque parezca absurdo, aunque parezca imposible, aunque parezca que va en nuestro detrimento, pero si tenemos fe, Dios obrará conforme a su voluntad. Porque sabemos que Dios no nos va a hacer daño a nosotros. Dios no va a conspirar contra nosotros. Dios siempre va a ver por nuestro bienestar. Dios siempre va a ver por nuestro bien. Porque qué padre, o a ver, díganme ustedes, hermanos, que son papás, excepto Junior, pero los demás que somos papás, qué padre de ustedes atentaría contra sus hijos. Les daría veneno. A ver, ¿ustedes lo harían? Exacto, no. Y si nosotros, siendo gente imperfecta, no lo haremos, ¿cuánto Dios buscará nuestro bien? Amén, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Cómo se llamó nuestro segundo punto? No lo regreses. Muy bien, muy bien. Amén. ¿Cómo fue el primer punto? No, ese fue el tema. ¿Fue el primer punto, hermano? Amén, muy bien. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a ir al tercer punto. La fe no es un cheque en blanco, hermanos. Me voy a parar en algunos callos, hermano, pero que ya lo platicamos también. Miren, he escuchado mucho, también aquí en Guanajuato, que dice, usted tenga fe, hermano, usted tenga fe y se harán las cosas. Usted tenga fe y será sano. O sea, sí, qué bueno, gloria a Dios, sí. La fe es necesario para agradar a Dios, es indispensable. Pero ¿y qué pasa si el Señor no lo quiere a uno sanar? ¿Se lo ha preguntado? Porque puede ser. Hay veces, fíjense, la sanidad se puede hacer de tres formas. Una, directa, sanidad divina. Dios interviene directamente y hace un milagro, ¿de acuerdo? La segunda es a través de la ciencia. Dios permite a los médicos que diagnostiquen y manden un tratamiento, usted lo sigue y es sano, ¿de acuerdo? Y la tercera, que se le conoce como liberativa. Lo voy a decir con mucho cuidado. Hermanos que padecen cáncer, se ora por ellos, el Señor no los sana y el Señor los llama a su presencia. ¿Son sanos? Sí. Sí, son sanos, porque ya se están gozando en la presencia del Señor. Son tres formas que puede haber la sanidad, hermanos. Fíjense, la hermana Sara Untiveros, que fue la rectora del Instituto para Pastores y Ministras Infantiles, yo la conocí desde que era un bebé, muy amiga de mi familia, de mis papás. Y ella ya tenía 10 años con cáncer. Y se oró por ella, se le ungió, fueron varios a orar por ella y el Señor no la quiso sanar en esta tierra. Pero ya está con la corona, gozándose en las moradas celestiales.
¿Cómo sabemos? Uno que no tiene fe diría, oye, pues ¿qué clase de Dios es ese que no te sana? Ah, lo que pasa es que ahí está la fe, porque ya no tememos si vivimos o morimos, porque del Señor somos, ¿verdad? Sino que si morimos, del Señor somos. Amén, hermanos. ¿Ven la importancia de la fe? Otra, por ejemplo, cuando recién andábamos mi esposa y yo, recién casados, y voy a aprovechar que no está, mi esposa me decía, no, sí lo va a ver, ya después me va. Por eso, ¿por qué creen que traigo la venda? Mi esposa me decía, yo creo que el Señor nos puede regalar una casa. Voy a orar con fe. Y yo, pues sí, yo también tengo fe que el Señor nos va a dar nuestra casa. Claro que sí, pero hay que tener cuidado con ese tipo de expresiones. Porque el Señor nos puede regalar la casa. Por supuesto que sí, nadie lo niega, pero hay que tener cuidado, porque de pronto podemos dar una mala interpretación en esa expresión. Estamos orando, Señor, si tú quieres, concédenos una casita. Señor, mira, pero tú determinas conforme a tu voluntad. Por eso es este tercer punto. La fe no es un cheque en blanco, ¿sí? Todo lo tenemos que sujetar a la bendita voluntad de Dios. No es como aquellas falsas iglesias que del falso evangelio de la prosperidad y del evangelio del reino ahora, donde usted le enseñan que usted le recita o le recuerda unas promesas al Señor, le dice, es que esto está en tu palabra y entonces yo no voy a aceptar un no por respuesta porque tu palabra dice. Eso no es tener fe. Dios es Dios, todo omnipotente, todopoderoso. Él es el dueño de todas las cosas, de todo ser viviente. ¿Cómo nosotros vamos a querer decirle, no, a mí me cumples mis caprichos o si no, ya no creo en ti? ¿Usted se le hace lógico eso? Pues no. Entonces, la fe no es un cheque en blanco. La fe tiene que estar sujeta a la voluntad ¿de quién? De Dios. Amén, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Ninguna herejía, hermano? Perfecto. Entonces, fíjese, otro ejemplo que le voy a poner. Por ahí me tocó conocer a cierta persona que decía, usted, hermano, tiene que orar al Señor diciéndole que si Él no le cumple tal cosa, usted ya no se va a mover porque necesita que Dios lo aliente. ¿Cómo vamos a condicionar a nosotros a Dios? Recuerde, hermano, nuestro Dios es el dueño y creador de todo el universo. Dígame, si una hormiga nos va a retar a nosotros. Pues no, ¿verdad? Ahora, guardando toda proporción, pero ahora imagínese uno retando a Dios. Pues no salen las cosas. Es cierto, si tenemos fe como un grano de mostaza, aunque sea como un grano de mostaza, eso no significa que el tamaño de la fe va a ser como un grano de mostaza. Lo que el Señor está diciendo en ese pasaje es que si nos esforzamos, aunque sea un poquito, pero tenemos fe, veremos grandes cosas. Por eso dice, le diremos a este monte, quítate y échate a la mar. Pero no vaya a ser como aquel video que mi esposa me compartió de recién casados, donde hay un deslave allá en Sudamérica y una hermanita deja sus bolsas y alza sus manos y se pone a orar según cree que va a detener el deslave. No, hermanos, eso no se hace. La fe tiene que ir acompañada de la prudencia y de la sujeción, sobre todas las cosas, la sujeción a la voluntad de Dios. Nosotros debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿qué? En la tierra
como en el cielo. No, no es que es hora de la misa, no, sino porque es importante echar mano de los textos que debemos de nosotros aprender. Ahí está el claro ejemplo de lo que el Señor nos está enseñando, ser sujetos a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Entonces, cuando venga alguna personita a decirle, es que usted con su boca usted tiene la autoridad de parte de Dios para desatar milagros, no. Ahora sí que, como decía el presidente López Obrador en las mañaneras, lo que diga mi dedito, no. No, hermanos, no. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que debemos de ser sujetos a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo se llamó el tercer punto? Bueno, a ver, díganlo todos. 1, 2, 3. Ok, a ver. Ahora sí, hermanita que no respondió, ¿le puedes pasar el micrófono, por favor? ¿Qué aprendió en el tercer punto, hermanita? Y mientras se prepara otro hermanito, por favor. No, hermanita, ¿usted? A ver, hermano, ¿le quiere ayudar? Pues sí, nos dice que la fe no es un cheque en blanco, que nosotros no vamos a ponerle condiciones a Dios de lo que nosotros queramos que Él nos haga, sino que tener fe y pues ahora sí que estar sobre la voluntad que Él quiera sobre todas las cosas. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Algún hermanito que quiera decir qué aprendió de este tercer punto? Yo veo a mi hermanito de allá atrás con muchas ganas de participar. Pásenle el micrófono, por favor. Sí, ¿qué aprendió de este tercer punto, hermano? Que tengamos fe en Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermano Alfonso, ¿quiere usted decir qué aprendió de este tercer punto? ¿Quiere compartir con nosotros? O sea, lo que nos dice pues que tengamos fe en lo que Él hace. Pedirlo, pero pedir con fe. Amén. Pedir con fe lo que- Amén, gloria a Dios. Gracias. Entonces, hermanos, vamos a ir al cuarto punto. Y este cuarto punto, ay no, me encantó, de veras que me encantó. Cuarto punto, necesitamos tener gratitud a Dios. No viene ahí en el PowerPoint, pero voy a pedirles que vayan a su Biblia y vamos a ir a Jueces 7. Y fíjese, voy a leer de los versículos 9 al 15. Fíjese, aconteció que aquella noche ya vimos que en la mañana Gedeón vio todo el ejército. Dios le dice que vaya sacando a los hombres porque es mucho el pueblo y no, va a rescatarlos con 300. Entonces llega la noche y entonces el Señor le dice a Gedeón, levántate y desciende al campamento. ¿Al cuál campamento? De los enemigos, porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes miedo de descender, fíjese, ahí donde nos damos cuenta que Gedeón sí tenía miedo. Si tienes miedo de descender, salud, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que habla. ¿Quiénes hablan?
¿Quiénes van a hablar? Los enemigos. Y oirás lo que hablan, entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Es como aquel padre de familia que ve a su hijo con cierto miedo. Mire, les voy a comentar. Ustedes conocen a Amy, que es traviesa más no poder, ¿verdad? Y entonces un día mis papás le regalaron unas como tiendas de campaña, que ahí las tenemos en la sala, por cierto. Y Amy, por unas y otras, por andar de quietecita leyendo un libro, se la echó encima, la tienda, ¿verdad? Ya la ayudé, la puse de pie y todo, y no se quería meter a la tienda de campaña, tenía miedo. Entonces le agarré la manita y me metí con ella y ya nos andábamos naufragando ahí también, porque no quepo. Pero bueno, le ayudé a entrar. Ese ejemplo que le acabo de dar es lo que le está diciendo el Señor a Gedeón. Si tienes miedo de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que hablan los enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué lo manda ahí? Fíjese, Gedeón desciende con su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada, de los madianitas, de los amalecitas, y fíjese, en el momento, versículo 13, en que llegó Gedeón, él está agazapado, escondido entre las ramas, la hojarasca, todas las hojas, ¿verdad? Nadie lo ve, pero está con Fura bien atento, escuchando. Y entonces dice la Biblia, un hombre de los de la armada, del ejército enemigo, contaba un sueño a su compañero. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. ¿Qué es un pan de cebada? Para términos prácticos, usted ha visto el pan Bimbo, ¿verdad? Bueno, haga de cuenta que aquel hombre vio el pan Bimbo, ¿no? Así, suavecito, ligerito. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. ¿Se fija cómo Dios actúa? ¿Se fija que cuando Dios tiene un plan, Él lo hace? Y lo único que nos pide a nosotros es fe. Pero Dios ya tenía lo que iba a hacer. Por eso lo puse así en palabras muy simples. Haga de cuenta usted que aquel hombre soñó que el pan Bimbo golpeó una tienda, la tienda del ejército enemigo. ¿Qué tanto daño puede hacer un pan Bimbo? Pues nada, ¿no? Ninguno, es muy suave. Pero en el sueño, ¿qué dice? La golpeó la tienda de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo. ¿Y la tienda qué dice? Cayó. Y fíjese lo que le responde su compañero. 14, versículo 14. Esto no representa otra cosa sino la espada de ¿quién? Gedeón, hijo de Joás e israelita. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios tiene cuidado de nosotros? ¿Sí se da cuenta? ¿Usted está pasando por una situación complicada? ¿Está usted haciendo hasta lo imposible humanamente hablando por salir de esa situación o por superar esa situación? Deje de hacerlo. Tenga fe. Eso es lo que podemos aprender hoy. Tenga fe, porque Dios va a hacer las cosas, si no es que ya las está haciendo. ¿Se fija cómo es que mientras acá en el campamento de Israel el Señor está quitando a los que se tienen que ir, por acá los del campamento ya tienen miedo? ¿Se da cuenta? Tienen miedo, por eso no se acercan al campamento de Israel. Ha pasado un día completo y nada más están en posición de batalla, pero no se acercan. ¡Qué maravilloso! De veras que qué maravilloso.
Y llega Gedeón y da gracias a Dios en el campamento. Y todavía le dice al pueblo de Israel que él tocará la trompeta, versículo 18. Y entonces también todos los que estarán conmigo tocaréis las trompetas alrededor del campamento y gritaréis por Jehová y por Gedeón. No es en nuestras fuerzas, hermanos. Fíjese, le voy a comentar algo. Ahorita a nosotros, a mi esposa y a mí, nos pasó algo que no esperábamos. No podemos disponer de nuestro efectivo por situaciones ajenas a nosotros. Y humanamente hablando diríamos, y bueno, ¿y qué haremos? Pero el Señor nos ha sostenido. Amén. Humanamente hablando, ¿de dónde sacamos? El Señor nos sostiene. El Señor provee. Amén, hermanos. Es por fe, hermanos. ¿Usted tiene una situación complicada, compleja? ¿Usted tiene algo en su familia o en su trabajo que no lo deja descansar? Es por fe. Usted puede decir, por Jehová saldré victorioso. Por nuestro Señor Jesucristo habrá victoria. Porque hay victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es por fe, hermanos. Por fe que saldremos adelante. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Entonces, ya no los voy a torturar con más preguntas. Su fe tuvo frutos. Amén, hermanos. Pero esta es la enseñanza. Por fe. Fíjese, hay un texto que dice, a ver quién lo encuentra. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Dónde está? En la Biblia, muy bien. Porque por fe andamos y no por vista. Quien lo encuentre lo lee. A ver, no. A ver, porque por fe andamos. Ahí en San Google pueden preguntar. Amén. Amén. Porque por fe andamos y no por vista. Vamos a hacer esta breve oración. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque vemos en tu palabra que tú te gozas cuando tenemos fe. Cuando, Señor, tú ves en nosotros un corazón dispuesto, cuando ves en nosotros, Señor, un corazón noble y con fe, Señor, pero sobre todas las cosas sujeto a tu voluntad, que está dispuesto a hacer lo que tú le ordenas. Te pedimos, Señor, de que nos permitas, Señor, ver tu gloria, que aumentes nuestra fe y que permitas, Padre Celestial, que podamos, Señor, glorificar tu nombre, que podamos seguir honrándote, Señor, que podamos maravillarnos de todas las cosas que tú haces con nosotros. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dejo este lugar al siervo de Dios.